Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Y hermanos, quiero compartirles algo fundamental para nosotros, para nuestro desarrollo, para nuestro andar con el Señor continuo. El Señor le dio a sus discípulos una preparación muy especial. En la mente del Señor estaba que ellos fueran en realidad una influencia muy positiva en la vida de las personas que los rodeaban y que su vida influenciara y trascendiera hasta lo último de la tierra. Eso era el plan del Señor, ¿no es cierto? El Señor les dijo, ustedes tienen que ser testigos hasta lo último de la tierra. Y esto era importante. El Señor preparó a esos hombres, pero también Dios quiere eso para con nosotros. El tema que vamos a estar estudiando durante esos próximos domingos es el costo de ser un discípulo de Cristo. Hay un costo, hermanos. Y hoy vamos a estar viendo un panorama general de esto y el costo y el proceso del discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo. Vamos a orar para pedirle a Dios de su ayuda en este tiempo. Padre, te doy gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Yo te suplico, mi Dios, que ella hable a nuestro corazón, que ella nos enseñe lo que necesitamos, Padre mío. Te pido que me ayudes para compartir tu palabra con tu poder, de tal modo que tu nombre sea glorificado a través de esto. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, cada día el Señor les dedicó lo que ellos tenían que aprender, lo necesario. Cada día que Cristo estuvo con sus discípulos, les enseñó, les exhortó, les animó y sobre todo los equipó para la tarea que ellos tenían por delante. Pero ese aprendizaje también el Señor lo ejemplificó en ellos. El Señor les puso ejemplo de todo lo que iban a hacer en el momento que Él ya no estaría más con ellos. Así que esa enseñanza fue también un ejemplo que el Señor les dio a sus discípulos día tras día durante esos 3 años que Él estuvo con ellos. Quiero decirles, hermanos, que es importante que analicemos algo que el Señor establece en la vida de sus discípulos. Y para esto, para saber cómo llegó ese alcance tan grande de los discípulos, cómo logró todo esto, debemos retroceder y debemos ver las bases importantes que el Señor Jesucristo puso. Todo tiene un costo, ¿no es verdad? Todo tiene un costo, excepto la salvación que Dios nos ha dado por su gracia. Pero de ahí en fuera todo tiene un costo. Y déjame decirte que algo que debe retumbar en nuestros oídos y en nuestro corazón es que el cristianismo o el cristiano tiene un costo. Ser cristiano tiene un costo, hermanos. Y debemos atenderlo muy bien y debemos saberlo muy bien. Y por favor busquen 1 Corintios 6:20, porque estamos viendo acerca del costo de ser cristianos. Tenemos en la mente el pensar que solamente porque en algún momento le dije a Cristo que entrara en mi corazón, ya con eso soy creyente y por eso soy salvo. Pero no hay nada en mi vida. No estoy dispuesto a pagar un costo por ello. Así que, hermanos, 1 Corintios 6:20 nos habla de este costo. Por favor, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué interesante. Habéis sido comprados por precio. Ahora, ese precio no lo pagaste tú, ni lo pagué yo. Ese precio, ¿quién lo pagó? Cristo, en la cruz del Calvario. Hemos sido comprados con un precio, y un precio muy alto, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el costo para nosotros? El costo es, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios.
El costo es glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. En otras palabras, el costo del discípulo, el costo del cristiano, lo que debemos pagar, permítame ocupar esta frase, aunque no podemos pagar con nada la salvación, pero permítame expresarme de esa manera, es rendir por completo nuestra vida en consagración voluntaria a nuestro Dios día tras día. Si me pueden ayudar tantito con el bebé allá atrás para que no nos haga tanto ruido. Y esto es importante. Es una entrega, es una consagración, es glorificar a nuestro Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y eso tiene un costo. Es el costo de rendirnos al Señor continuamente. El principio fundamental al que me refiero respecto a lo que Cristo hizo antes de ver el resultado en sus apóstoles, en sus discípulos, el principio fundamental es ver el llamamiento que Dios les hizo, que el Señor les hizo. Hubo un llamamiento para ellos. Y ahí es donde debemos comenzar todos. Si queremos llegar a ser grandes hombres y mujeres en las manos de nuestro Dios, primeramente debemos ver cómo el Señor trabajó con sus discípulos. Y lo primero que hizo fue darles un llamamiento para que después ellos llegaran a ser sus apóstoles. Ahora, hubo varios llamamientos. ¿Sí? A veces englobamos todo, hermanos. Pero cuando vamos leyendo los evangelios y vamos viendo cómo Cristo se empezó a desarrollar con sus discípulos y cómo empezó a tener un contacto con ellos, vamos a ver que hubo varios llamamientos. Varias veces el Señor les llamó. Ahora, ¿a qué me refiero? Busquen por favor Juan capítulo 1 y ubiquémonos en el versículo 35. Juan capítulo 1, verso 35. Juan capítulo 1, versículo 35, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El siguiente día otra vez estaba Juan, hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dicho sea de paso, cuando Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hace tiempo, estudiando un poquito respecto a esto, hermanos, encontré que una de las tradiciones que los judíos tenían era que seleccionaban una higuera de su patio, ¿verdad? Y en esa higuera que ellos seleccionaban, por la noche cavaban y escondían allí sus tesoros, ¿verdad? Lógico que lo hacían cuando nadie los veía, si no, pues se acababa el tesoro, ¿no es verdad?
Pero entonces yo leía eso y lo asimilaba de esa manera, ¿verdad? Y el Señor le dice, cuando tú estabas pensando que nadie te veía, yo te vi. Ahora que estuvimos, el guía era un hermano israelita y también creyente en Cristo. Nos decía de algo también que los israelitas tienen o tenían por costumbre. Cuando ellos leían la Biblia, la Torá, ¿verdad? Y después de leerlo, iban a una higuera, a su higuera, y ahí pasaban tiempo meditando en lo que habían leído de la palabra de Dios. Así que este hombre, Natanael, ya sea porque estaba allí con su tesoro o estaba meditando en lo que había leído de la Biblia, Cristo le dice, cuando estabas ahí yo te vi. Yo te vi. Y hermanos, Natanael en ese momento le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, es el primer encuentro que Jesús tiene con sus discípulos. Es la primera vez que Jesús habla con ellos. Y el primer llamamiento que hace aquí es un llamamiento a que lo conozcan y se entreguen a Él. ¿Sí? El primer llamamiento que Jesús le hace a estos hombres es un llamamiento a la salvación. Porque ahí comienza todo, ¿no es verdad? Si no eres salvo, no puedes seguir con el siguiente proceso. Así que cuando leemos esta porción de Juan, podemos mirar cómo Jesús primero se acercó a ellos le conocen y ellos se entregan a Él. Pero después hay otro llamamiento. Busquen por favor Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18, ubiquémonos ahí en el verso 18, hay otro llamamiento de Jesús a sus discípulos. Mateo 4, 18, dice la Biblia así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que ahí encontramos otro llamamiento, y una porción paralela a esta la encontramos en Marcos 1, apunten los que están apuntando, Marcos 1, 16 al 20, y encontramos un paralelo a esto. Sí, estos hombres estaban allí en el mar de Galilea, estaban ejecutando su trabajo, y Jesús se acerca a Pedro, a Andrés, y les dice, síganme y les haré pescadores de hombres. Lo mismo le dice a ¿quién? A Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les haré pescadores de hombres. Aquí encontramos un detalle muy importante, que dice la palabra de nuestro Dios en este detalle, que dejando las cosas, comenzaron a conocer más al Señor. ¿Sí? Ellos estaban trabajando allí en el mar de Galilea. Y entonces el Señor les dice, los haré pescadores de hombres. Y dejan su trabajo para conocer al Señor. Ahora, lo dejaron momentáneamente, ellos seguían todavía en sus labores, pero estaban dedicando un tiempo especial para conocer al Señor, para conocerlo más. Comenzaron a crecer más en el conocimiento, pasar más tiempo con el Señor. Hermanos, y ese es un proceso del llamamiento. Primero es recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Después es ir dejando cosas para conocer más al Señor, para tener un tiempo de acercamiento a Él, un tiempo en el cual el Padre nos hablará y transformará nuestra vida cada día más a medida que nos exponemos a su palabra. Pero hay otro llamamiento. Busca en Lucas capítulo 5,
Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, Lucas 5 del 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ahora quiero decirles que el lago de Genesaret y el mar de Galilea es lo mismo. Es el mismo nombre. Lo único que cambia es la ubicación geográfica en donde están, pero es lo mismo. Es la misma parte, es el mar de Galilea, el lago de Genesaret, y se me olvida, hay otro nombre más, se me olvida ahorita, ¿cuál es? El de Tiberias, es el mismo, estamos hablando del mismo mar, ¿verdad? Pero solamente se habla o se le da un nombre diferente por la ubicación en donde estaba Cristo. Entonces ahorita estaba en Genesaret, y dice, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, Pedro ya tenía un conocimiento mayor de Cristo, ¿no? Por eso le dice, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. A veces pensamos que Jesús los salvó y en el momento ya fueron los apóstoles con él. No, es un proceso. Ellos siguieron en sus labores, pero estaban conociendo al Señor. Y aquí Cristo se sube a esa barca y empieza a enseñar a la gente. Y Cristo sabía que ellos habían pasado toda la noche, no habían pescado nada. Y le dice a Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Y le dice Pedro, en tu nombre lo haremos. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí ven el poder del Señor, confirman esa decisión y dejan cosas, van dejando más cosas para seguir al Señor, para estar cerca de su Señor. Pero vemos otro llamado más, Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la Biblia, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se acercaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que en esta porción vemos que el Señor se acerca con Leví, con Mateo. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Se levanta y lo sigue. Lo siguió. Y por último, hermanos, busquen por favor Mateo, igual ahí, capítulo 10, verso 1. Vean el proceso. Los llevó al arrepentimiento, a la salvación. Empezó un proceso de llamarles, ellos empezaron a conocerlo. Ellos empezaron a dejar cosas de su vida cotidiana para conocer más al Señor. Pero después, cuando llegamos a Mateo capítulo 10,
Miren, busquen mejor Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Los llamó y después los envió a predicar la palabra. Aquí hay un proceso, hermanos, que todo discípulo de Cristo debe llevar. Primero, el primer llamamiento que Dios nos hace a través de su Hijo es el llamamiento a la salvación. Después encontramos un llamamiento para conocerlo más y poder ir dejando cosas prácticas para entregarnos más al Señor. Y después el Señor nos vuelve a decir, le dice a sus discípulos, vengan, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos conocen más al Señor todavía. Van dejando más este mundo, van dejando más su labor cotidiana, su trabajo cotidiano, para conocer más al Señor, hasta un punto en el que el Señor les dice, vengan, escoge a 12, que los prepara, les da autoridad y los envía a predicar. Y entonces esos 12, durante ese tiempo que restó, que Cristo estuvo con ellos dedicaron su vida y entrega total a Él para hacer el trabajo que el Señor les estaba pidiendo y capacitándolos a la vez para que ellos cumplieran con la labor que más adelante iban a realizar. Así que este es un proceso, hermano. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué proceso estás? ¿En qué punto del proceso estás? ¿Ya eres salvo? ¿Estás dejando cosas para conocer al Señor? ¿Quieres dejar todavía más cosas para conocer al Señor? ¿O estás en un punto de decir, Señor, yo quiero entregar mi vida por completo para servirte a ti? ¿En qué punto estás de tu carrera como discípulo de Cristo? Todo tiene un costo. Y estos hombres estuvieron dispuestos a pagar ese costo por servir al Señor. Por servir al Señor. Así que la primera etapa, hermanos, del llamamiento es entregarnos al Señor. Lo veíamos ahí en Juan capítulo 1, versículo 35, como el Señor les dijo, síganme. Como el Señor los dejó que se quedaran con Él, que estuvieran un día con Él en casa, y les predicó sin lugar a dudas, les enseñó quién era Él, que era el Hijo de Dios, porque esa fue la reacción que tuvo Felipe cuando encontró a Natanael y les dijo, hemos hallado al Mesías. Andrés le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías. Ellos estaban verdaderamente convencidos que Cristo era el Mesías, el Salvador, el Libertador. Habían entregado su corazón a Cristo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es aceptar a Cristo como Salvador personal? Quiero preguntarte a ti, porque si somos salvos, si somos creyentes en Cristo, creo que esta pregunta es para parvulitos, ¿no? ¿Qué es aceptar a Cristo como Salvador personal? ¿Qué es para ti aceptar a Cristo? Reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más? Creer en Jesús. ¿Qué más? Él es nuestro único y suficiente Salvador. Que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Que resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más? Tener fe.
Hay un versículo que nos habla lo que es aceptar a Cristo como Salvador. Busca por favor Hechos 20, 21. A lo mejor hoy tenemos decisiones para Cristo en el templo, hermanos. ¿Qué dice Hechos 20, 21? Es un versículo que nos habla de lo que es recibir a Cristo, aceptar a Cristo. ¿Qué dice, hermano? Léanlo fuerte. Ahí está Hechos 20, 21. Está mal la fecha ahí proyectada, que es Hechos 20, 21. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 20, 21. Léanlo fuerte. ¿Qué dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es aceptar a Cristo? Es arrepentimiento para con Dios y ¿qué más? Y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es aceptar a Cristo como Salvador. Y si estas dos cosas no las hacemos, entonces no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido a Cristo y nos hemos engañado por mucho tiempo, hermanos. ¿Sí? A veces se predica a Cristo, se comparte el Evangelio como si estuviéramos regalando boletos para ir al cielo, ¿no es verdad? Así como cuando los circos, ¿se acuerdan cuando éramos niños? ¿Verdad? Y llegaba el circo a Taide, hermanos, ¿verdad? Y ahí repartían boletitos para entrar al circo. Y ahí estaba uno viendo a los elefantes y a los animales que estaban allí y con tu boletito gratis para entrar, ¿verdad? Tú estabas emocionado, pero ese boletito decía, en la entrada de un adulto entras tú, ¿no? Entonces, pero estabas emocionado por eso. Y a veces queremos presentar el Evangelio así, como si fuera un boleto para entrar al cielo, y no explicamos lo que es recibir a Cristo como Salvador. No explicamos estas dos cosas fundamentales, el arrepentimiento y la fe en el Señor. Y dicho sea de paso, es un gran peligro para los que hemos nacido en un hogar, que nuestros padres son creyentes, es un gran peligro esto, ¿no es cierto? Porque muchas veces damos por sentado, yo me incluyo, damos por sentados que somos salvos, porque hemos vivido en la iglesia, ¿no? Porque hemos estado desde cuna en la iglesia. Pero resulta que no. Resulta que nunca hubo un arrepentimiento y una fe para con Dios. Así que es comprender muy bien esto. Es saber lo que es entregarte a Cristo. Entonces, número uno, para entregarme a Cristo y conocer la salvación, tengo que ir en arrepentimiento. ¿Para con quién? Para con Dios. Este término bíblico significa una transformación de la mente. ¿Sí? El arrepentimiento es una transformación de la mente. El arrepentimiento no tiene nada que ver con el remordimiento. ¿Sí? ¿Cuánto remordimiento hemos experimentado en nuestra vida? ¿Cuánto remordimiento? Luego nos remuerde la conciencia por habernos comido ese último taco, ¿no? Y nos remuerde la conciencia porque hicimos algo que no estaba bien, pero nada más es un remordimiento, porque después volvemos a hacerlo una y otra vez. Así que el remordimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento bíblico significa una transformación ¿de qué? De la mente, del corazón y de la vida de una persona. ¿Sí? Es una transformación de la mente, del corazón y de la vida de una persona. Cuando una persona se arrepiente, se vuelve de andar en una dirección y corren ahora en una dirección opuesta. Eso es el arrepentimiento, un cambio de dirección en nuestra mente, pero también en la forma de vida. Desde ese momento en adelante, cuando una persona se arrepiente, piensa diferente. ¿En relación a qué? Al pecado. Ahora es más patente el pecado en nosotros, ¿no es cierto? Ahora sabemos qué es lo que a Dios no le agrada y ese es el cambio de la mente. Si antes hacías algo habitualmente y ahora que tienes a Cristo y te has arrepentido, dices, eso no es correcto, eso no está bien, porque ya cambió tu mente, ya cambió tu forma de enfocar las cosas. Eso es arrepentimiento. Pensar de una manera diferente, creer de una manera diferente.
vivir de una manera diferente. El apóstol Pedro nos dice que Dios nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Así que el arrepentimiento envuelve todo esto. Una mente diferente, un pensamiento diferente y una vida diferente. Ahora bien, el arrepentimiento es para Dios, ya que con nuestro pecado hemos ofendido su santidad. ¿Sí? Nuestro arrepentimiento es para con Dios. Cuando tú y yo pecamos, estamos teniendo una afrenta directa contra Dios. Contra Dios. Así que, hermanos, nosotros si hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, así que nuestro arrepentimiento debe ser hacia nuestro Dios. Hemos ofendido su santidad, por lo tanto ese pecado es una afrenta con nuestro Dios y básicamente el arrepentimiento implica renunciar a la antigua manera de vivir en favor a una nueva. Entonces yo no puedo decir, soy creyente en Cristo, cuando sigo viviendo exactamente igual que antes de conocer a Cristo. A veces queremos ser como los evolucionistas. Los evolucionistas para que sea aceptadas sus hipótesis, sus teorías, ¿qué hacen? Aumentan millones y millones y millones de años, ¿no? Y dicen que pasaron millones y millones para que esto. A veces queremos ser evolucionistas en cuanto a las cosas del Señor. Y decimos, bueno, es que estoy en un proceso, ¿no? Y voy dejando las cosas despacito, poquito a poquito, no hay que forzar, no hay prisa. No es así. No es así. Esto es inmediato, ¿no es verdad? Porque hay un cambio, porque estoy dejando, sé que tengo todavía cosas, pero ya no me están gobernando. Hay un cambio, hay un arrepentimiento, hay una transformación de mi vida. Entonces, si mi vida no ha cambiado en nada, ¿el poder del Señor es ineficaz en nosotros? No. Es porque tal vez no hemos comenzado ese arrepentimiento en nuestra vida que nos llevará a la salvación en Cristo Jesús. Así que, hermano, yo quiero que tú estés bien consciente de esto. Nuestra vida comienza en el Señor con un arrepentimiento para con Dios, en cambiar nuestra mente respecto al pecado, saber que es lo que Dios no le agrada y entonces yo no haré más aquello que no le agrada al Señor, como Pablo lo menciona en Romanos, de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis. ¿Cuántas cosas que hicimos en el pasado ahora nos avergüenzan? Pero qué triste es que esas cosas las sigamos practicando. No puede ser así. Así que el primer paso es el arrepentimiento. Ezequiel capítulo 14, versículo 6, nos dice lo siguiente. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Qué interesante, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Y la iglesia de Tesalónica en su testimonio de conversión dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 1:9. Por favor, búscalo, 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. ¿Estamos allí? Si no, está proyectado. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Es una muestra de qué? De su salvación, ¿no es cierto? De su arrepentimiento. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es el arrepentimiento. Es convertirnos, es dejar la vida antigua, es de echar por tierra en la basura, enterrarlo, así como Dios enterró nuestros pecados en lo profundo del mar, que no se acuerda de ellos, también nosotros, dejarlos allí, dejar esa vana manera de vivir.
para entregarnos al Señor por completo. El arrepentimiento es necesario para llegar a ser hijo de Dios. Eso no significa, escúchenme muy bien, eso no significa que cuando las personas se hacen cristianas se vuelven repentinamente perfectas y nunca más vuelven a pecar o a luchar con el pecado. Eso no quiere decir el arrepentirse. Al contrario, ¿no es cierto? Comienza una lucha grande en nosotros. La Biblia lo menciona como la lucha entre la carne y el espíritu. Comienza esa lucha aguerrida dentro de nosotros. No quiere decir que ya nunca más pecamos, ni que luchamos más contra el pecado, al contrario. Porque ahora nos damos cuenta de todo lo que a Dios no le agrada. Lo que sí significa es que cuando nos hacemos seguidores de Jesús, hacemos un corte terminante con la antigua manera de vivir y damos un giro decisivo hacia una nueva manera de vivir. Eso significa el arrepentimiento. Hacemos un corte. Dejo y ahora empiezo a vivir para mi Señor Jesucristo. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible que no nos pueda quitar el Señor de lo que ya nos libró? De las ataduras que teníamos del pecado, que Él vino a romper todo eso. ¿Hay algo imposible como para que tú y yo sigamos viviendo atados al pecado? No, hermanos. No lo hay. Lo que es el arrepentimiento es un corte terminante con la antigua manera de vivir. Es decir, Señor, ya. Como el apóstol Pedro lo dice ahí en su carta, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya. O sea, que te haya bastado ya todo ese tiempo de años que desperdiciaste sin Cristo, que viviste una vida disipada. Ya baste, ya. Ahora viene una vida nueva en el Señor. Ahora viene un cambio de dirección. Ahora el Señor es el que reina en nosotros y no el pecado. Eso, hermanos, es el arrepentimiento. Es armarnos y ponernos como estandarte. Gálatas 2:20, te lo sabes de memoria, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que número uno, para ser salvos tenemos que arrepentirnos para con Dios. Y arrepentimiento es dejar la vida pasada. Dejar la vida pasada. Pero ¿cuál era el segundo elemento de Hechos 20:21? ¿Te acuerdas? ¿Fe para quién? ¿Para con quién? Es importante la separación. Arrepentimiento para con Dios, porque a Él hemos ofendido con nuestro pecado. Y luego, fe para con nuestro Señor Jesucristo. Fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, lo conocemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sáltense al 36, versículo 36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es depositar mi fe. Es decirle, Señor,
Yo creo por completo, yo me deposito en ti, me entrego en ti, que tu sacrificio en la cruz, que tu muerte en la cruz es suficiente para salvarme. No necesito nada más. No necesito hacer algo para alcanzar mi salvación. No necesito prometer algo para alcanzar mi salvación. Creo que tu muerte en la cruz me ha dado la salvación completa. Y creo en esa muerte. Creo en tu sacrificio. Creo que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre y te levantaste de esa tumba para no morir nunca más. Creo en tu obra redentora, que es suficiente para mí. Hermanos, qué experiencia tan grande fue estar en la tumba vacía del Señor Jesucristo. Los católicos hicieron un vía crucis, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la Biblia. Cuando nos llevaron al monte de la calavera, mirar ahí la calavera, porque así le llamaban. No, Cristo no fue crucificado arriba, sino a ras del piso. Es tristemente que ahora eso es un estacionamiento de autobuses, ¿verdad? Pero Cristo fue sepultado allí. Y a un lado está la tumba del jardín de José de Arimatea. Y entrar a esa tumba, hermanos, y verla vacía, porque su sacrificio fue aceptado delante de su Padre. Y eso es lo único que necesitamos para ser salvos. Creo en esto. Deposito mi fe en tu sacrificio, Señor. Te acepto como mi Salvador personal. Como leíamos, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga que vida eterna. No se pierda. Todo aquel que en Él cree. El que en Él cree no es condenado. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? No somos condenados ya para una muerte eterna. Pero qué interesante lo que dice el verso 33. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿no qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Así que para ser salvos necesitamos dos cosas importantes: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Fe en su sacrificio redentor. Y cuando esas dos cosas se combinan, ¿cuál es el resultado? El resultado es la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta para que tú recapacites muy dentro de ti. ¿Eres salvo? ¿Verdaderamente eres salvo? Hubo una etapa en mi vida, hermanos, sobre todo en el proceso de consagrar mi vida y descubrir ese llamamiento de Dios para el ministerio. Me asaltaron muchas dudas, y sobre todo dudas de mi salvación. Y yo decía, no, es que yo soy salvo, pero seguía el diablo atormentando con esto. Hasta que un día, para terminar con las dudas, yo le dije, Señor, yo quiero realmente arrepentirme, entregarme a ti, te acepto como mi Señor y Salvador. No porque no haya sido verdadero años atrás, simplemente para estar verdaderamente seguro de que soy salvo. Y el diablo se fue, dejó esas dudas atrás, esa decisión que tomé ese día. Yo no quiero meterte dudas con tu salvación. Tú sabes si eres salvo o no, y Dios lo sabe. Pero si no hay un arrepentimiento, debemos cuestionar
si verdaderamente lo somos o no. ¿Sí me explico? Debemos saber y estar plenamente seguros de que somos salvos. Y si el Señor Jesucristo hará algo grande a través de nosotros, primeramente Él quiere salvarnos. Porque si no somos salvos, no somos instrumentos en sus manos. Fue el primer paso que Cristo dio con sus discípulos. Por lo tanto, querido hermano, es necesario tener un andar digno delante del Señor. Esos hombres en verdad cambiaron sus vidas. Dejaron de ser lo que eran antes y le permitieron al Señor que los transformara, que los cambiara, que les diera la vida eterna. Y cada día permitieron al Señor trabajar en ellos hasta que ellos fueran semejantes a su Maestro. Ese es el primer paso del proceso del discípulo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar, pero sobre todo recapacitar en lo que somos. Recapacitar si es que verdaderamente Cristo está en nuestro corazón o no. Hay un libro que se llama El llamamiento eficaz. Y el autor decía, en uno de sus capítulos, dice, de repente es bueno predicar el Evangelio, aun cuando no haya ningún visitante. Dios puede sorprendernos. Dios puede sorprendernos. Y sé que en esta mañana, tal vez todos los que estamos aquí somos creyentes en Cristo. Pero tal vez hoy puedas redefinir si verdaderamente estás en Cristo o no. Y poder afianzar nuestra fe en el Señor. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, queremos este domingo embarcarnos en este estudio del llamamiento tan grande y el costo que es ser tu discípulo. Padre, lo primero que tú hiciste fue presentarte ante estos hombres como el Señor, el Mesías, el Redentor. Y ellos te vieron y ellos entregaron sus vidas en una entera y profunda entrega a ti, Señor. Aceptarte como el único y Dios verdadero. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo que hay en nosotros, Padre Santo. Y yo quiero suplicarte que en esta mañana podamos salir de este lugar plenamente convencidos que somos tus hijos. Y que no haya ninguna duda en nuestro corazón. Y si algo, Padre Santo, está mal allí, si algo no estamos haciéndolo como tú quieres, que lo podamos arreglar lo más pronto posible. Y si es necesario doblar nuestras rodillas, y si es necesario decirte, Padre, me arrepiento para contigo por mis pecados. Y le pido a tu Hijo que entre en mi corazón, que me salve, que me cambie. Acepto por fe esa salvación tan grande, ese sacrificio tan grande en la cruz. Si es necesario que tú lo hagas, hermano, hazlo, que no te detenga nadie. Pero estar plenamente convencidos de que somos hijos de Dios. Yo te dejo un momento para que ores al Señor. Te dejo un momento para que tú hables con Dios. Si es que el Espíritu Santo tocó tu corazón en algo esta mañana, algo que le tengas que entregar al Señor, hazlo. Te dejo unos momentos para que platiques con el Señor a solas. Señor, tú has escuchado la oración de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes
cuáles son las decisiones que mis hermanos tomaron. Tú conoces mi decisión en mi corazón de esta mañana, Señor. Yo te suplico que nos ayudes. Yo te suplico que nos des la paz y la seguridad que estamos en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para seguir adelante. Ayúdanos para poder pagar el costo de ser tus discípulos. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.